buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy analizaremos los eventos clave de la independencia de Centroamérica. Iniciemos con el contexto histórico. Contexto histórico. El proceso de independencia de Centroamérica fue un acontecimiento social, pacífico y multifacético en el cual se buscaba la emancipación de Centroamérica de la colonia española. A principios del siglo XIX, los movimientos independentistas empezaron a llegar a América Latina con la influencia de la Revolución Francesa y la independencia de las 13 colonias. Pero, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Qué le sucedió a esa gran república? ¿Quiénes fueron los responsables de toda esa hazaña? Bueno, pues en este video intentaremos responderles todas esas preguntas. Proceso de independencia de Centroamérica. A inicios del siglo XIX, la Capitanía General de Guatemala, que incluía los territorios de Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua, se encontraban bajo el dominio del Imperio Español. Sin embargo, en España se estaba librando una batalla de independencia contra Napoleón en la península ibérica. Esto provocó que en América Latina se fueran dando movimientos independentistas también, lo cual provocó que se dieran las justas constituyentes y la Junta Central en 1808. El primer movimiento de la independencia de Centroamérica se dio el 5 de noviembre de 1811 en San Salvador, dirigido por el eclesiástico José Matías Delgado y Nicolás de Aguilar. Tras este movimiento se dieron algunos levantamientos en Nicaragua y la conjetura de Belén en 1813, además de algunos otros movimientos que surgieron entre 1814 y 1821. A partir del 24 de enero de 1814 se dio un movimiento que terminó fatal con el detenimiento de los organizadores de este movimiento y la muerte de su líder Santiago de Celis. En 1818 el capitán general Bustamante Guerra fue sustituido por el teniente general Carlos Urrutia y Montoya, cuya actitud facilitó la actividad de los criollos independentistas tras el restablecimiento de la Constitución de 1812 y el levantamiento del coronel Rafael de Riego en Cabeza de San Juan en 1820. El brigadier Gabino Gainza aceptó la independencia de Guatemala el 15 de septiembre de 1821. El 15 de septiembre de 1821, los líderes del movimiento se juntaron para firmar el Acta de Independencia, lo que consolidó a la República de Centroamérica como una región completamente independiente. Unos meses antes, el 24 de febrero de 1821, se había logrado la independencia de México, tras la proclamación del Plan de Iguala y el triunfo de Agustín de Iturbide. De hecho, Gainza había organizado una reunión con los independentistas, de la que surgió el grito de independencia de las provincias que formaban la Capitanía General de Guatemala. Julio del Valle redactó un documento y el capitán general hizo lo propio en un manifiesto sobre los deseos de independencia y la forma de elección de los representantes del Congreso de la Nación, los cuales determinarían la forma de gobierno. Tras la declaración de independencia de esta región, fue absorbida por el Imperio Mexicano en 1802, pero esta unión fue efímera, por lo que en 1823 se creó la República Federal de Centroamérica, en la que unió a Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica. Esta unión fue breve, puesto que en 1848 cada una de estas naciones se hizo independiente. Las principales causas de la independencia de Centroamérica fueron diversas y bastante complejas. Sin embargo, las principales que podemos encontrar son descontento con las políticas coloniales, aunado a esto con las políticas económicas y fiscales, las cuales limitaban a la oligarquía criolla a su desarrollo. Aparte, aunado a esto, también encontramos el debilitamiento del Imperio Español, junto con la invasión napoleónica y de manera extranjera las influencias que encontramos, las cuales son la independencia de las 13 colonias de Norteamérica y la Revolución Francesa. Ahora que ya lo entendimos, vamos con un resumen más a fondo de todos los acontecimientos. En el periodo de 1808 a 1814, se produjeron alzamientos en el territorio de la Intendencia de San Salvador. El alzamiento del 5 de noviembre de 1811, conocido como el primer rito de independencia, fue encabezado por José Matías Delgado, Manuel José Arce y los hermanos Aguilar en San Salvador. Se extendió en los días siguientes del mes de noviembre a las ciudades de Santiago Nonualcos, Usulután, Chalatenango, Santa Ana, Tejutla y Cojutepeque.
Hubo dos alzamientos relacionados con este que adquirieron relevancia, el del 20 de diciembre de 1811, ocurrido en Sensuntepeque, y el del 24 de noviembre de 1811, ocurrido en la ciudad de Metapán. Este último fue vencido en diciembre de 1811. El alzamiento de 24 de enero de 1814, ocurrido en San Salvador, no tuvo éxito y la mayoría de los líderes independentistas fueron arrestados, siendo uno de ellos, Santiago José Feliz, fusilado por las autoridades españolas. En este movimiento hubo una amplia participación popular. En mayo de 1814, Fernando VII regresó a España como rey e inmediatamente restableció el absolutismo, derogando la Constitución de Cádiz. Los efectos de las medidas reales se hicieron sentir en Centroamérica, donde el capitán general de Guatemala, José de Bustamante y Guerra, desató una persecución en contra de los independentistas y los defensores de las ideas liberales, que se prolongaría hasta su destitución en 1817. Es en esta situación de aparente retroceso de las luchas independentistas que en 1820 se produce la Revolución de Riego, en España, la cual restableció la vigencia de la Constitución de Cádiz. El capitán general de Guatemala, Carlos Urrutia, juró la Constitución en julio de ese año y poco después se convocó a elecciones para elegir ayuntamientos y diputaciones provinciales, además de permitir la libertad de prensa en el territorio del Reino de Guatemala. En junio de 1821, el capitán general Urrutia fue sustituido por Gabino Gainza. En agosto llegaron a Centroamérica las noticias de la independencia de México, bajo los términos establecidos en el Plan de Iguala de Agustín de Iturbide. Ante esta nueva realidad, Gainza convocó a la reunión de notables del 15 de septiembre. El 15 de septiembre de 1821, en una reunión en la ciudad de Guatemala, los representantes de las provincias centroamericanas declararon su independencia de España y conformaron una junta gubernativa provisional, presidida por el antiguo capitán general español, Gabino Gainza. La noticia de la independencia llegó a San Salvador el 21 de septiembre. Al concretarse la independencia centroamericana, se dieron tres opciones a la naciente unión de provincias. Primero, conservar la unidad de las provincias. Segundo, independizarse en naciones bien definidas. O tercero, anexarse al imperio mexicano de Agustín de Iturbide. Opción esta última que cobró gran fuerza entre la aristocracia conservadora guatemalteca, encabezada por el Márquez de Aycinena, como opción para frenar a los republicanos y como forma de defender los privilegios económicos de los sectores más reaccionarios. Por lo tanto, la noticia de la independencia desconcertó a la mayoría de los grupos conservadores en las distintas provincias y ayuntamientos de Centroamérica. La preocupación de los sectores, temerosos de perder sus privilegios, se tranquilizó cuando las autoridades de Guatemala recibieron una carta de Iturbide, quien se había proclamado emperador de México, invitando a Centroamérica a unirse al imperio como garante de sus intereses económicos. La Junta decidió consultar a los ayuntamientos y respondieron 2/3 de ellos, de los cuales 168 aprobaron la anexión, y 2, San Salvador y San Vicente, rehusaron unirse a México. La Junta de Guatemala declaró la anexión a México el 5 de enero de 1822. Iturbide envió tropas mexicanas al mando del general Vicente Filisola para someter a las provincias rebeldes de San Salvador y San Vicente. El general Filisola entró con sus tropas a San Salvador en febrero de 1823, luego de derrotar a los salvadoreños en los combates de Guazapa y Guayabal y tras varios meses de resistencia. Cuando Filisola regresó a Guatemala, recibió la noticia de que Iturbide había sido derrotado y que México se había constituido en república. Entonces Filisola le pidió a la Junta de Guatemala que convocara a los diputados centroamericanos para que tomaran una decisión. La Asamblea Centroamericana proclamó el 1 de julio de 1823 la independencia de España, de México o cualquier otra nación y se constituyeron las Provincias Unidas de Centroamérica. El 22 de diciembre de 1823 la Alcaldía Mayor de Sonsonate y la Intendencia de San Salvador acuerdan unirse. Abachapán se rehúsa hasta el 7 de febrero de 1824, cuando las dos provincias se unen totalmente y forman el Estado de El Salvador, perteneciente a las Provincias Unidas de Centroamérica. La Asamblea Constituyente fue presidida por José Matías Delgado y promulgó la primera Constitución Federal el 22 de noviembre de 1824. Para la organización definitiva del país. En marzo de 1824 tomaron asiento en la Asamblea los representantes costarricenses y a solicitud suya, el 4 de ese mes el cuerpo constituyente declaró que la provincia de Costa Rica quedaba incorporada a la República del Centro y era una parte integrante. Personajes más importantes de la independencia de Centroamérica, Napoleón Bonaparte, fue el responsable de debilitar al Imperio Español, además de una de las causas directas del descontento de muchos de los movimientos independentistas. Felipe VII era el rey de España al mando de la corona en esa época, antes de rendirse y ceder su trono a José Bonaparte. Felipe derogó la Constitución de Cádiz y descuidó a su imperio, lo que también generó una ola de descontento. Gabino Gainza fue el capitán general español de Guatemala responsable de convocar la Junta de los dirigentes de todo Centroamérica para declarar su independencia del Imperio Español, además de presidir la Junta Gubernamental Provisional de la región. Carlos Urrutia, antecesor de Gabino Gainza que apoyó a la causa durante el periodo de incertidumbre, jurando la Constitución tras la Revolución de Riego. Agustín de Iturbide. Agustín metió su cuchara en este conflicto también, ofreciéndose a anexar al territorio centroamericano a su imperio mexicano, incluso confrontándose directamente con los rebeldes de San Salvador, teniendo una aparición importante pero fugaz. José Matías Delgado. José estuvo presente en el primer movimiento independentista dado en Centroamérica, además de ser parte del Congreso responsable de la Constitución de la República de Centroamérica y un político y religioso muy influyente. Por último mencionaremos brevemente la actualidad de estos países. Nicaragua enfrenta una situación política, económica y social compleja, marcada por la reciente crisis política y el autoritarismo. Político. Daniel Ortega ha consolidado un régimen autoritario, especialmente tras las elecciones de 2021, criticadas por la comunidad internacional debido a la represión y la falta de competencia electoral, con líderes opositores encarcelados o exiliados. Económico. La inestabilidad política y las sanciones han limitado el crecimiento económico. Sectores como la agricultura, las remesas y las aportaciones sostienen la economía,
pero la pobreza y la reducción de la inversión extranjera siguen siendo problemas graves, agravados por la pandemia del COVID-19. Social. Las libertades civiles están gravemente restringidas, con represión y censura afectando a la sociedad. A pesar de la vigilancia estatal, persiste una resistencia activa tanto dentro como fuera del país. Seguridad. Aunque históricamente Nicaragua ha tenido niveles de criminalidad más bajos en comparación con sus vecinos, la represión política ha creado un clima de miedo. Las fuerzas de seguridad han sido denunciadas por violaciones a los derechos humanos desde las protestas de 2018. Medio ambiente. Nicaragua sufre problemas ambientales como la deforestación y el cambio climático, aunque tiene potencial en energías renovables, lo que podría ser clave para su desarrollo sostenible futuro. Moneda Córdoba. Tipo de gobierno: república presidencialista. Contexto actual de Guatemala. Este está marcado por una serie de eventos políticos y sociales significativos, entre ellos la crisis política. En Guatemala están viviendo una crisis profunda por el presidente electo Bernardo Arévalo. Ha suspendido su participación en la transición del gobierno debido a redadas en las instalaciones tribunales electorales. También hay algunas protestas y violencia. Las protestas en apoyo a Arévalo han sido en su mayoría pacíficas, pero algunas se han vuelto violentas debido a la infiltración de grupos que han causado disturbios y enfrentamientos con la policía. Estas protestas han paralizado estas partes del país, causando escasez de combustible y alimentos en algunas regiones. También por desafíos económicos, ya que a pesar de la crisis política en Guatemala, que ha mantenido un crecimiento económico estable en la última década, con un promedio del 3.5 entre el 2010 y 2019, sin embargo, la pandemia de COVID-19 afectó la economía, aunque la caída fue menor en comparación de otros países de la región. En inseguridad y migración sigue siendo un problema significativo, con extorsión a migrantes y solicitantes de asilo que atraviesan el país. También en cuestión de justicia y derechos humanos han tenido grandes problemas, ya que recientemente se ha llevado a cabo un juicio por genocidio y crímenes contra la humanidad. El ex jefe del ejército Manuel Penecido Lucas García. Su moneda actual es el quetzal. Es un ave. El quetzal también es el ave nacional de esta región. Honduras enfrenta actualmente una serie de desafíos y oportunidades en diversos ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito político, siendo Honduras una república democrática presidencialista, la elección de Xiomara Castro como presidenta en 2021 marcó un hito histórico al ser la primera mujer en ocupar este cargo en su país. Su gobierno ha prometido implementar reformas y luchar contra la corrupción. Sin embargo, la política hondureña sigue marcada por la polarización y la influencia de sectores tradicionales. En términos económicos, Honduras ha mostrado un crecimiento moderado, pero la pobreza y la desigualdad continúan siendo problemas estructurales importantes. Las remesas enviadas por hondureños en el extranjero son un pilar clave para esta, pues representan una parte significativa del PIB. Sin embargo, se enfrentan desafíos relacionados con el empleo informal y la falta de inversión en sectores productivos, agraviados por la pandemia y la inflación. Para esto debemos tomar en cuenta que la moneda de este país es el lempira. En cuanto al ámbito social, la desigualdad y la exclusión afectan de manera particular a las poblaciones indígenas, rurales y a los sectores más vulnerables. Debido a esto, la migración sigue siendo una salida desesperada para miles de hondureños que buscan mejores oportunidades en el extranjero, especialmente en Estados Unidos. No obstante, se observa un mayor activismo social en temas de derechos humanos, género y justicia social. En cuanto a la seguridad, Honduras sigue siendo uno de los países más violentos de América Latina. Aunque en los últimos años, la tasa de homicidios ha mostrado una leve disminución. La violencia relacionada con las pandillas, el narcotráfico y el crimen organizado sigue siendo un desafío importante, especialmente en áreas urbanas. Por último, Honduras también enfrenta serios problemas ambientales como la deforestación, la minería no regulada y la vulnerabilidad a desastres naturales,
como huracanes y tormentas. Y en cuanto a un lado más positivo, el país posee una rica biodiversidad y recursos naturales que representan un potencial significativo para el desarrollo sostenible y el ecoturismo. Costa Rica. Costa Rica se destaca en la región por su estabilidad política, su enfoque en la sostenibilidad y su calidad de vida relativamente alta. A nivel político, el país ha mantenido una democracia estable durante décadas, con una tradición de paz y respeto por las instituciones. En el ámbito económico, Costa Rica es una de las economías más dinámicas de Centroamérica. Aunque se ha visto afectada por la pandemia, ha mostrado signos de recuperación, especialmente en sectores clave como el turismo, las exportaciones agrícolas, café, piña, banano y la tecnología, con un creciente sector de servicios y alta tecnología. No obstante, persisten desafíos como el desempleo, la deuda pública y la desigualdad. Uno de los aspectos más reconocidos de Costa Rica es su liderazgo en sostenibilidad y medio ambiente. El país ha invertido significativamente en energías renovables, principalmente hidroeléctrica, y ha logrado generar casi el 100% de su electricidad a partir de fuentes limpias. Además, Costa Rica se ha comprometido a ser neutral en carbono para 2050 y su modelo de parques nacionales y conservación de biodiversidad es un referente global. En el ámbito social, Costa Rica se destaca por sus altos índices de desarrollo humano, educación y salud en comparación con otros países latinoamericanos. El país abolió su ejército en 1948 y ha invertido en educación y bienestar social, lo que ha permitido mantener un sistema de salud pública accesible y una alta tasa de alfabetización. Sin embargo, la desigualdad sigue siendo un problema y las zonas rurales enfrentan mayores dificultades en términos de acceso a servicios y oportunidades económicas. En cuanto a la seguridad, Costa Rica se mantiene como uno de los países más seguros de la región, aunque en los últimos años ha experimentado un aumento en los índices de criminalidad relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado, debido en parte a su ubicación estratégica entre los países productores de drogas y los mercados de consumo. Moneda, colón, tipo de gobierno, República Democrática. El Salvador. Actualmente, El Salvador está viviendo una etapa de transformación en varios aspectos, tanto retos como oportunidades. En el ámbito político, el presidente Nayib Bukele ha sido una figura central desde su elección en 2019. En el aspecto económico, El Salvador ha mostrado un crecimiento moderado, impulsado en parte por las remesas que envían los salvadoreños en el extranjero, las cuales son vitales para la economía del país. Sin embargo, los niveles de pobreza y desigualdad siguen siendo significativos. En el ámbito social, la desigualdad y la falta de acceso a servicios básicos siguen afectando a amplios sectores de la población, especialmente en las áreas rurales. En cuanto a la seguridad, El Salvador ha sido históricamente uno de los países más violentos del mundo, debido a la influencia de pandillas como la Mara Salvatrucha, MS-13 y el Barrio 18. Sin embargo, el gobierno de Bukele ha logrado reducir de manera significativa las tasas de homicidios a través de su plan de control territorial y el encarcelamiento masivo de presuntos pandilleros. Aunque esto ha mejorado, la percepción de seguridad también ha generado preocupaciones sobre las libertades civiles y los debidos procesos. Su moneda actualmente es el dólar estadounidense y el colón salvadoreño. Por nuestra parte sería todo. Esperamos que les haya gustado y que lo hayan entendido bien. Sin más que decir, adiós. ¡Adiós!